los temas que yo había, digamos, planificado seguir dando en el contexto de la creación, lo voy a pasar a la escuela bíblica, ¿bien? Todavía me quedó pendiente para cerrar la idea general de la creación, lo que es el diluvio, su entendimiento, su aplicación, y todavía me quedan algunos aspectos que van a ser importantes con respecto a la creación del hombre. Pero como estamos en antropología, yo dije que la doctrina de la creación es una base fuertísima para la antropología bíblica. Pero quiero continuar, porque si no vamos a extender mucho en ideas anexas a la doctrina de la antropología. Quisiera comenzar a ver el día de hoy, y si Dios permite, el miércoles que viene, la naturaleza del hombre, o sea, la composición del hombre. Ahí he dejado un cuadro referencial, más o menos te das cuenta de lo que vamos a tocar el día de hoy. Son palabras que tal vez usted lo conoce, o tal vez no. Tricotomía es la enseñanza que el hombre está compuesto de cuerpo, alma, espíritu, y los tres no son lo mismo, son diferenciados, cada uno con su propia esfera. La dicotomía, de dos, dicotomía, cuerpo, la parte material, y alma o espíritu, o sea que son intercambiables los términos, la parte inmaterial. También llamada, hermanos, el dualismo realista, dicotomía bíblica. Por favor, ya lo voy en el camino a dar una salvedad a esto, no confundir con el dualismo platónico. Es otra cosa muy diferente que ya hemos hablado incluso en la escuela bíblica. Y vamos a ver estos temas el día de hoy, subtemas, perdón, vamos a ver los fundamentos, desarrollo de esta doctrina, la importancia y luego cómo aplicamos y qué tiene que ver. Pastor, ¿importa que sea tricótomo o dicótomo? Sí importa, hermanos. Ya vamos a ver en qué sentido. Bien, entonces comenzamos a hablar acerca del tema, mis hermanos. Los que tienen para apuntar, apunten. Igual usted sabe que después yo le mando toda la enseñanza redactada, editada, para que lo tenga en claro. Hay una persona, mis hermanos, muy conocida. Cuando uno va a mí me pasa cuando paso por ahí en algún lugar donde venden libros cristianos, hay alguien que es muy conocido en estos lugares, que es muy consultado, casi idolatrado por muchos pastores en el día de hoy, en especial cuando se refiere a la consejería. Este señor es psicólogo, es un consejero cristiano, es un escritor. Él ha publicado algunos bestsellers de vida cristiana, de consejería cristiana en la actualidad. Por ejemplo, algunos que él ha escrito: La psicología de la consejería, la enciclopedia de los problemas psicológicos, muy buscado, créeme, por muchos consejeros cristianos, pastores. El camino o psicología hacia la felicidad. Me refiero a Clyde Narramore. Este señor lanza un enunciado a finales de los 50 diciendo lo siguiente: si tienes un problema físico, debes ir al médico. Si tienes un problema espiritual, anda al pastor. Pero si tienes un problema del alma, o sea, psicológico, anda a un psicólogo. Esa frase, hermanos, terminó de fomentar en nuestras comunidades contemporáneas el tricotomismo. Algo físico del cuerpo, anda al médico. Algo espiritual, anda al pastor. Pero algo del alma, o sea, algo psicológico, ve a un psicólogo. O sea, acá hablamos de tres partes de la persona, tres tipos de problemas, y para cada problema tres profesiones que pueden darte la solución a eso. Ahora, David Barceló cuestiona esto de la siguiente manera. Él dice: ¿quién decide qué es psicológico y qué es espiritual? O sea, asumiendo que esto sea verdad, ¿no? Que tenemos tres esferas: cuerpo, físico, espíritu, ¿no? Y alma,
¿Dónde está lo psicológico? Dicen algunos consejeros. Cuestiona a Barceló, ¿quién decide entonces qué es psicológico y qué es lo que es espiritual? Él plantea ansiedad, temor, problemas matrimoniales, rencor, ira, tristeza. Él pregunta, ¿son problemas del espíritu o son problemas del alma? ¿O vamos al pastor o vamos al psicólogo? Él pregunta, ¿existe una parte psicológica en mí que no tiene nada que ver con Dios? Y él termina la cita diciendo las implicaciones tricotomistas, o sea, esa visión de lo que es el hombre, son, por decirlo menos, dice él, alarmantes. Ahora, mis hermanos, muchas de las creencias que han sido impartidas en los últimos 70 años en la iglesia contemporánea, hermanos, tristemente han sido recibidas sin presentar objetación bíblica alguna, o sea, sin filtro alguno, tan solo porque lo dijo el predicador de turno o porque lo sustentó por ahí por algún versículo sacado de contexto, o en el peor de los casos porque lo recibieron como una revelación especial particular que un maestro recibió del Espíritu Santo, y no han presentado ningún filtro bíblico, se han comido entero todo lo que le han dicho. El día de hoy, hermanos, vamos a revisar un error doctrinal que probablemente algunos de nosotros, aún en medio de esta congregación, asumimos como ciertos. Pero esperamos que a la luz de la palabra y por la gracia de Dios en nuestro intelecto, Él nos permita, hermanos, corregir cuando veamos correctamente la palabra de Dios. Me refiero al tricotomismo como una enseñanza que no brota de la Escritura. Vamos a ver entonces el primer subtítulo, hablemos de la composición del hombre. Los hermanos que han estado en la escuela bíblica, hace poco hemos terminado una doctrina, la de la resurrección corporal del creyente. Ahí fuimos de alguna forma introducidos en la composición del hombre. Por ejemplo, hemos definido la muerte como la separación de una parte inmaterial del cuerpo. Hemos leído pasajes que dicen que el cuerpo vuelve al polvo, ¿verdad? El cuerpo se descompone, pero hay algo que todavía permanece consciente. Por ejemplo, cuando leemos Eclesiastés 12, versículo 7, hermanos, hoy voy a usar mucho la Biblia, así que muy rápido, yo lo voy a leer, usted puede anotar, en casa lo puede corroborar. Y el polvo vuelve a la tierra, dice Salomón, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora, el tricotomismo, la tricotomía, dice lo siguiente, que son tres partes las que componen al ser. Está el cuerpo, el espíritu y el alma. Ellos lo distinguen así. Ahora, estoy seguro de esto, hermanos, que muchos de nosotros podría incluso definir de memoria lo que enseña esta doctrina, porque valgan verdades, todos venimos, ¿verdad?, de esa enseñanza. Así que no es raro que alguno de ustedes pueda definir lo que dice esta enseñanza, que el cuerpo, dicen ellos, es la parte material, ¿verdad? El alma es el asiento de las emociones, ¿cierto? Así se enseña, ¿no? El intelecto y la voluntad. Y sobre esa alma, o sea, emociones, intelecto, voluntad, se puede servir a Dios o se puede servir a la carne. Se puede servir a Dios, en el alma, o se puede servir al pecado. Pero el espíritu, dice esta doctrina, es un aspecto inmaterial más elevado que el alma. Es el espíritu, dicen ellos, que se relaciona con Dios y en el que se adora a Dios y en el que se ora a Dios. Ahora, esta afirmación incluso tiene una explicación que cuando escuchábamos sin filtrar por la Biblia sonaba bíblico, ¿verdad?
sonaba a un sustento muy poderoso. ¿Cuál pastor? Decía, así como Dios es tres personas, ¿sí o no? El hombre también está compuesto de tres partes, ¿cierto? Cuerpo, alma y espíritu. Ahora, hermano, usted que ya tiene tiempo en la congregación, que está llevando todos los cursos, ha visto atributos de Dios, ¿sí o no? Esta explicación, mis hermanos, que sonaba un potentísimo sustento para avalar la tricotomía, tiene un gravísimo error, hermano. Porque para comenzar, usted ya sabe que Dios no está compuesto de partes, ¿verdad? Ya hemos explicado lo que es la simpleza de Dios. Ahora, hermanos, la Trinidad, que hay personas en plural en un ser que es Dios, no se puede explicar como el trébol, ¿no? Son tres hojitas, una planta, ¿no? O como el huevo, ¿no? Son clara, cáscara y yema, son tres partes y un ser. O como el estado del agua, ¿no? Líquido, sólido, gaseoso. Son analogías que se burlan de la Trinidad realmente. Son analogías irrisorias ante el tremendo atributo que tenemos de Dios, que es Trinidad. La Trinidad, mis hermanos, se puede afirmar, eso vamos a ver en la escuela de miembros, se puede afirmar de tres, digamos, partes, por decirlo de alguna manera. La primera es que Dios siempre ha existido eternamente en tres personas. Segundo, que cada persona es plenamente Dios. Y tercero, hay un solo Dios. Pero miren la semejanza gravísima, es decir, así como Él es tres personas, tres partes, el hombre también tiene tres partes, ¿no? Cuerpo, alma, espíritu. Eso es una tremenda, no que sea herejía, pero es un tremendo error. Alguien sí lo dice de forma directa, James Oliver Buswell, un teólogo que ya no está entre los vivos, decía lo siguiente: cualquier tentativa por fabricar una analogía entre las personas de la Trinidad y la supuesta naturaleza tricótoma del hombre, dice él, resultaría en una grave herejía. Él sí lo dice de plano. Según los tricotomistas, el espíritu es muy superior al alma, y el alma y el espíritu son más que el cuerpo. Pregunta él, ¿cómo entonces podría haber una analogía al ser trino de Dios, cuyas tres personas son las mismas en sustancia, iguales en poder y gloria? Él pregunta, ¿a qué persona de la Trinidad correspondería el cuerpo? Si el Dios Trino, en la esencia de su ser preencarnado, es espíritu. Dice él, cualquier tentativa de encontrar la imagen de Dios desde el punto de vista tricótomo del hombre tiene pues que llevarnos a absurdas contradicciones y serias herejías. Fin de la cita. Ahora, bueno, permítanme hacer un esquema. Avanza todo. Estamos buscando la forma como englobar la historia de la tricotomía y lo que se enseña. Bueno, acá hay un cuadrito donde usted va a entender un poco de la visión tricotomista. Por ejemplo, cuerpo, que no es igual que alma, que no es igual que espíritu, son tres diferenciados, diferentes. Si usted busca las raíces, porque hay que usar las raíces, tanto hebreas y griegas, ahí está, cuerpo en el hebreo sas, en el griego soma. Cuando hablamos del alma, hay que ver de dónde sale el término alma, usada en la Biblia, del hebreo nefesh y del griego psique o psiquis, también se puede usar el término. Y cuando hablamos del término espíritu, del hebreo ruach y del griego neumas, de ahí deriva el término alma, espíritu. Ahora, en la visión tricotomista, el cuerpo también se le llama el corpus, ya vamos a ver luego en qué sentido. El alma es el ánima,
alma y el espíritu es el animus, hay una distinción que trazan ellos. Por otro lado, el cuerpo en esta visión sería lo material, el alma sería el principio de la vida animal y el espíritu sería, para la visión tricotomista, el principio de la vida racional, o sea, con la cual yo tengo una comunión con Dios. Ahora, hermanos, muchos de los que estamos aquí hemos recibido esta instrucción y la hemos recibido sin ningún tipo de filtro. No, o sea, no hemos profundizado en las repercusiones de estas afirmaciones. Las Escrituras nos enseñan que Dios formó el cuerpo del polvo de la tierra y sopló en él el aliento de vida, y eso devino en un alma viviente. Dos acciones concretas, dos partes, no hay tres, o tú ves tres. Son dos actos de Dios en la formación del hombre, del polvo de la tierra, y luego el soplo de aliento de vida, y dice la Biblia que fue o devino en un alma viviente. Génesis 2, 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, o sea, una composición viviente. No hay acá tres acciones o tres pasos o tres elementos que forman al hombre como ser viviente. En base, hermano, a este relato, entonces, el hombre se compone de dos sustancias distintivas: cuerpo, y en esta primera parte uso el término que usa la Biblia, y alma. O sea, una parte material, una parte inmaterial. Uno que es corpóreo y otro que es espiritual. Creo que es el esquema ahora, entonces. Dale uno más. Es el esquema bíblico, o sea, que brota de la Biblia, sin inventarme nada. Vemos que es un cuerpo del polvo de la tierra y sopló vida, alma. O sea, una parte que es material, una parte que es inmaterial. Una parte que es corpórea y una parte que es espiritual. Ahora, hermanos, de esta declaración del Génesis 2, versículo 7, sacamos al menos dos, digamos, validaciones concluyentes. Primero, el alma humana es una sustancia, o sea, es diferente al cuerpo, ¿verdad? Y segundo, es una sustancia distintiva del cuerpo. De modo, hermanos, que el ser humano, el hombre, se ve compuesto de dos sustancias distintas, y no más que dos. El hombre se ve una parte material, dice la Biblia, de la tierra proveyó el material, y el aliento de Dios es la que efectuó la vida. Material, y encontramos lo inmaterial. Y se combina para dar una existencia individual, o sea, el hombre. Uno puede ver que dentro de la parte material del ser humano, ¿no?, uno puede describir, ¿no? Sí, pastores, que en el cuerpo encontramos, ¿no?, arterias, órganos, células, el cerebro, tejidos, etc. Y en la parte inmaterial del ser humano podemos describir lo que se halla en ella: alma, espíritu, corazón, voluntad, conciencia, etc. El hecho, hermanos, de que el hombre entonces sea bipártito o dicótomo, o sea, dos sustancias, dos partes, hermanos, eso es innegable a la luz de la Biblia, como lo vamos a ver el día de hoy. Se puede distinguir entonces en una parte material, una parte inmaterial. La muerte física, por ejemplo, distingue una parte material, una parte inmaterial. La separación del cuerpo del espíritu, en otro pasaje habla separación del cuerpo y del alma. Santiago 2, por ejemplo, versículo 26, dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
A esta doctrina, hermanos, se le llama la dicotomía bíblica, o llamada también el dualismo realista. Ahora, aclaro que este dualismo o dicotomía no es igual que el dualismo platónico o de Platón. Ya los que vienen temprano saben esto. Platón enseñaba un dualismo, una dicotomía dualista, ¿no? Que el cuerpo era corruptible, pero que el alma, escucha esto hermanos, si no sabías, él pensaba y enseñaba que el alma existía en el mundo celestial de forma o idea pura antes de su encarnación en el cuerpo humano. Y que por lo tanto era increada y era inmortal, o sea, era casi una deidad menor a Dios. Una idea subyacente a ello era el pensamiento que el apóstol Pablo encontró en Corinto. El cuerpo es la prisión del alma, la cual sería librada en la muerte, ¿pero para qué? Para regresar a su mundo celestial y luego estar apta para ser reencarnada en otros cuerpos. Esa es la dicotomía platónica. Esta dicotomía bíblica es radicalmente diferente, mis hermanos, a esta idea griega. El cuerpo y el alma, entonces, son presentados como sustancias distintas. Ambas, las dos juntas, constituyen al hombre entero. Algunos pasajes enfatizan, hermanos, que el cuerpo describe al cuerpo como una vestidura que debe ser echada a un lado en la muerte, o como un tabernáculo, casa en la cual mora el alma. Por ejemplo, 2 Corintios 5:1 dice ahí: porque sabemos, dice Pablo, que si nuestra morada terrestre, el cuerpo, ¿verdad?, este tabernáculo, el cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Somos el cuerpo, una morada a una parte inmaterial. Filipenses 1, versículo 24 dice: porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo deseo de partir, dice Pablo, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Vemos que tenemos una parte material que puede quedar desorganizada, puede ser reducida al polvo, puede ser dispersado o incluso aniquilado. Como hemos visto ya algunos ejemplos en el tema anterior. Y una parte que sería inmaterial. En este primer tramo de la enseñanza estamos llamándole a esa parte inmaterial alma, que mantiene su vida y una actividad y de paso consciente. No es, como dicen algunos, el sueño del alma, ¿no?, que al morir irás de forma inconsciente. No, hablamos de una parte del hombre que no se desintegra y que mantiene su actividad de manera consciente. Ahora, pastor, ¿importa esta doctrina? O sea, ¿nos importa tener en claro esto? Sí, mi hermano. Importa tener en claro, mis hermanos, la antropología bíblica, si el hombre es dicótomo o es tricótomo. Un teólogo del siglo XIX dice lo siguiente: la doctrina escritural de la composición del hombre como un espíritu creado en unión vital con un cuerpo organizado, que por tanto consiste de dos y solo dos elementos o sustancias, es de gran importancia. Dice, está íntimamente conectada con algunas, escuchen hermano, de las más importantes doctrinas de la Biblia, con la constitución de la persona de Cristo. Por consiguiente, con la naturaleza de su obra redentora y de su relación con los hijos de los hombres, con la doctrina de la caída del hombre, con el pecado original y con la regeneración, con el estado futuro del cuerpo
y con la resurrección. Es debido a esta conexión y no debido a su interés, como una cuestión de psicología, que la verdadera idea del hombre demanda la cuidada investigación del teólogo, del pastor y del maestro. Veamos entonces el fundamento de la dicotomía. Charles Koch dice lo siguiente: esta doctrina, va a hablar de la tricotomía para partir luego de la dicotomía, que es la idea bíblica. Esta doctrina, la tricotomía, es opuesta al uso uniforme de la Biblia. Dice, lejos de distinguir entre alma, ya viste que del hebreo nefesh, del griego psiquis, llamada también ánima, ¿sí? Llamada simplemente alma. El término alma y espíritu, ¿no? Del hebreo ruach, del griego neuma, llamada también animus o mente, dice Koch, alma y espíritu, lejos de encontrar en la Biblia como términos diferentes o que deriva una de la otra o que una es mayor que la otra, estas palabras, dice él, designan todas una y la misma cosa. O sea, son constantemente intercambiables. La una toma el lugar de la otra. Y todo lo que se predica o que se pueda predicar de la una, se predica de la otra. O sea, hermanos, para que te suene más sencillo, todo lo que se dice en la Biblia, lo que es el alma, en otra parte de la Biblia también lo afirma del Espíritu. Todo lo que en una parte se habla del Espíritu, en otra parte de la Biblia también se dice lo mismo del alma. O sea, son dos sustancias distintas. Pero no son dos, distintas. La Biblia, hermano, no afirma esa distinción. No trata el alma como una cosa diferente, espíritu como una cosa diferente a él. Otra vez, ese término hebreo, nefesh, del griego psique o psiquis, que traduce al término actual español alma, significa aliento, vida, el principio de vida. O sea, aquello en lo que reside la vida, toda la vida del individuo. Lo mismo sucede con el hebreo ruach, del griego neumá, de la cual se traduce espíritu. También significa aliento, vida y principio de vida o viviente. Es más, hermano, vamos a ver, la semana que Dios lo quiere, que en la Biblia encontramos que cuando usamos el nefesh o el psiquis o el ruach o el neuma, no solamente define alma o espíritu, también define al mismo ser humano en completo. O sea, se refiere al mismo hombre, se refiere a la identidad del hombre, su ser mismo, se refiere al yo, al ego. Veamos el desarrollo, hermano, de esta doctrina, la dicotomía. Lo voy a hacer partiendo de la tricotomía para mostrar el error y ver el fundamento bíblico. Si tomásemos, hermanos, de la tricotomía, esa enseñanza que habla que somos tres, cuerpo, alma, espíritu, ellos dicen, ¿no?, que el alma es el asiento de las emociones, del intelecto, de la voluntad. Deberíamos entonces encontrar que la Biblia dice eso, que la Biblia solamente le asigna al alma intelecto, voluntad, y no a la parte espiritual. Pero ¿qué encontramos en la Biblia? Hechos 17, 16. Dice ahí, lo puedo anotar, lo leo rápido, hermanos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice, su espíritu, no su alma, se enardecía. O sea, tiene emociones el espíritu. Se enardecía viendo la ciudad entregada al pecado. Esto no estaría de acuerdo a lo que define la tricotomía del alma.
Si el alma es el asiento de las emociones, debió haber dicho en este pasaje cosa, su alma, ¿no? se enardecía, pero dice la escritura que es su espíritu que se enardecía. Juan 13, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Noten que tanto el alma como el espíritu sienten tristeza, sienten gozo. Salmo 6:4, Isaías 6:1, versículo 3. Ahora, ¿qué del intelecto, por ejemplo? Si fuese cierto esa definición que el alma, ¿no?, es el asiento del intelecto, tendríamos que encontrar en la Biblia que solamente en la esfera del alma está asentada el intelecto. Pero mira lo que dice la palabra del Señor con respecto al espíritu y al intelecto. Marcos 2, versículo 8. Dice ahí, y conociendo, o sea, una actividad intelectual, ¿verdad? Y conociendo luego Jesús en su espíritu. O sea, si fuésemos, ¿no?, viendo bajo la lupa de esta enseñanza de tres, diríamos, no, se equivocó. Ahí debe ser el alma, pero dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, intelecto, espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? 1 Corintios 2, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe, otra vez, actividad intelectual, las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. Así que, hermanos, asignar al alma una característica distinta del espíritu y afirmar que en el alma radica la emoción, el intelecto, la voluntad, pensamientos, no tiene sustento. Ahora, ¿qué dicen los tricotomistas acerca del espíritu? Que es aquella parte del hombre, la parte más sublime con la que el hombre ora, tiene comunión con Dios, adora a Dios. Entonces, la Biblia, hermano, debería afirmar eso en cuanto a la oración, en cuanto a cómo yo le adoro, una distinción, ¿verdad?, del alma y espíritu. Veamos qué es lo que dice la Biblia. Salmo 25, versículo 1, aquí David va a orar, aquí David va a pedir dirección, perdón, o sea, está orando y dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. No dice mi espíritu, dice, a ti, Jehová, levantaré mi alma. Él está orando con su alma. Salmo 103, versículo 1, aquí también una alabanza a Dios, aquí David está adorando a Dios, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. O mire este pasaje, que creo que es concluyente, 1 Samuel 1, ¿no?, ahí cuando Elí encuentra a Ana, ¿no?, toda compungida orando a Dios, versículo 12 de 1 Samuel, dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba, escucha, marca esto, en su corazón, y solo se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria, él estaba borracha. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada, marca esto, de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma
y espíritu. Estoy atribulada de espíritu, estoy compungida. ¿Y qué ha hecho? He derramado mi alma, compungida. Así que bueno, el uso de estas palabras en las que los tricotomistas distinguen alma y espíritu, no enseña eso el lenguaje bíblico. Ahora, hay algo que podría afectar a lo que uno puede entender acerca del pecado y que por lo general no pueden explicar los hermanos que creen en esta doctrina. Ellos dicen que el alma es aquello con la que se puede pecar. Ellos afirman que el alma es la parte con la que se puede pecar, puesto que como el alma es el asiento del intelecto, de la voluntad, de la emoción, pero en su construcción pensante, ellos al sostener que en cambio la parte espíritu es una parte pura, inmaculada, que la cual yo tengo con Dios relación, que Él me la dio, es una parte pura, ya que con Él se relaciona y no se contamina, pues esa parte no tendría ninguna relación con el pecado. ¿Cómo podrías explicar esto con la Biblia? Ellos tienen esta idea. ¿Cómo se puede explicar que solamente pecamos con partes del hombre y una no peca? La Biblia, hermano, no usa ese lenguaje. La Biblia asigna aún acciones pecaminosas tanto al alma como también a la parte del hombre llamado espíritu. O sea, lo ve de forma indistinta. Por ejemplo, Ezequiel 18:20 dice, ¿no? El alma es la que peca. El alma es la que ama a Dios, Marcos 11:30. Hebreos 6 dice que de la esperanza se dice que es el ancla del alma. Hebreos 4 dice que la palabra salva el alma. Se afirma que el fin de la fe es la salvación del alma, lo dijo Pedro en el 9. Ahora, también la Biblia le asigna al espíritu que puede pecar, acciones de pecado. 2 Corintios 7:1. Ahí dice Pablo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, mira lo que afirma Pablo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ah, no, Pablo, te equivocaste. El alma nomás se contamina. Pablo dice, se contamina la carne y también el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída, ¿qué es? La altivez, que es un pecado, de espíritu. Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Y qué dice? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué es lo que hace recto el Señor? Lo que estaba torcido. Entonces, hermano, no encontramos un sustento bíblico para distinguir espíritu y alma como lo hace esta visión de cuerpo, alma, espíritu. Pregunta, hermano, ¿qué podría hacer el alma que no puede hacer el espíritu? ¿O qué podría hacer el alma que no podría hacer el espíritu? Bueno, no encontramos ningún pasaje en la Escritura para afirmar esta diferencia. ¿Qué es lo que sí encontramos en la Biblia con respecto al uso del término alma y espíritu cuando se refiere al hombre? Que la expresión alma y espíritu apuntan a un solo concepto o es intercambiable. Juan 12, versículo 27, ahí dice primero acerca de Jesucristo, dice, ahora está turbada mi alma. ¿Sí? Ahora está turbada mi alma. Un poco más adelante, Juan 13, versículo 21,
dice en una misma situación, habiendo dicho esto Jesús, se conmovió, o sea, se turbó en espíritu. Alma, espíritu, lo mismo. Alma turbada, se turbó en el espíritu. María, en su doxología a Dios, al saber ella que sería el instrumento de la promesa de que iba a venir un Mesías a este mundo. Lucas 1, versículo 46, dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Pastor, ahí son dos cosas diferentes, no mi hermano, es un recurso expresivo llamado énfasis, que usa sinónimos para acentuar la idea. Así que bueno, en la escritura vemos que se usa el término alma y espíritu de manera intercambiable y no encontramos distinciones que nos permitan encontrar un apoyo tricotomista. Con respecto a la muerte, la Biblia, al referirse de la muerte, en algunos pasajes dice que el que muere entrega el alma y en otras partes que el que muere entrega su espíritu. La misma idea, términos que se pueden intercambiar. Raquel cuando murió, dice Génesis 5:18, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Cuando Elías ora al hijo de la viuda, ¿qué es lo que dice? Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de ese niño. Separación del cuerpo y alma. En la parábola del rico insensato, Dios le dice a este rico necio, esta noche viene a pedirte tu alma. Cuando habla de los santos que ya han muerto, Hebreos 12, versículo 3, dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, habían muerto, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Salmo 31:5, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Hechos 7:59, y apedreaban a Esteban, él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe, decía, mi espíritu. O sea, ven que alma es usado de forma intercambiable con el espíritu, la muerte. Así que bueno, cuando mueren las personas, la Biblia habla como aquello que sale del cuerpo como alma, y en otro pasaje como aquello que sale del cuerpo como espíritu, de forma intercambiable, indistinta. La Biblia se refiere al ser del hombre como cuerpo y alma, y en otros pasajes como cuerpo y espíritu, de forma intercambiable. Mateo 10, versículo 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien, habla del hombre en integridad, a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, ¿cuál es la idea? El ser humano es alma y cuerpo. Primera a los Corintios 5:5, en esta sección de disciplina, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Santiago 2, versículo 26, porque como el cuerpo, ya vimos, sí que dice, espíritu está muerto. Segunda a los Corintios 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, pastor, pero ¿qué sustento bíblico usa la visión tricotomista? Usan dos en especial. Usted puede buscar Primera a Salónica
5, versículos 23 y 24. Primera Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24. Ahí dice, lo leo para todos: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, escucha, espíritu, alma y cuerpo. Pastor, ahí está, ¿ves? Ahí está, pastor. Pablo está diciendo que el ser se separa en tres partes, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, pastor, ahí dice pues, Pablo ha dicho que el ser humano se compone espíritu, alma y cuerpo. Bueno, acá hay un problema hermenéutico. Es que Pablo en este pasaje no está haciendo distinciones de partes que componen al ser. Él lo que hace es acentuar mediante una acumulación de sinónimos. Es un recurso que frecuentemente usa el escritor, hermano, y que lo hace para acentuar la idea de todo el ser. Pablo está enfatizando que todo el ser, y usa de forma apilada espíritu, alma, cuerpo. Ahora, al no considerar este recurso, alguien, ¿no?, un tricotomista, se mete en un serio problema. Cuando no distingue este recurso, ¿qué hace cuando lee Mateo 22, por ejemplo, versículos 5? Ahí dice, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si no distingo este recurso del énfasis, yo puedo decir, acá está diciendo que el hombre está formado de corazón, alma y mente. Es algo diferente en el texto, corazón, alma y mente, no, hermano. Está apilando sinónimos para acentuar la idea que ama a Dios con todo tu ser. Marcos 12:30, por ejemplo, ¿qué haríamos si leemos esto? Amarás al Señor tu Dios con todo, y cuenta, tu corazón, tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, ya no seríamos ni tri, seríamos tetra, partidos. Si alguien lee con una poca distinción hermenéutica, diría, o sea que el ser humano, según este pasaje, está formado de corazón, alma, mente, fuerzas. No, aquí está acumulando expresiones para acentuar que debemos amar a Dios con todo nuestro ser. O sea, vean que es un recurso frecuentemente usado en la Biblia. El grave problema es este, hermano, que usamos textos bíblicos separados y básicamente todo lo demás que diga la Biblia no nos importa. Ahí, pastor dice, alma, cuerpo, espíritu, y no me importa lo que diga lo demás. Todo el cuerpo de la Biblia, estudiada con sinceridad, nos dan cuenta de que somos cuerpo y alma o espíritu. O sea, no son cosas cambiables. Hebreos 4, versículo 12 es otro pasaje que usan para defender esta enseñanza. Dice ahí, porque la palabra de Dios, ahora hermano, note por favor de qué está hablando, ¿ya? Dice, porque la palabra de Dios, ¿de qué habla? De la palabra, ¿de quién? De Dios, no el hombre, ¿sí? Es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Ahora usa una metáfora el autor, penetra hasta la división, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la inflexión del corazón. Nota que ahí usa alma y, no alma de. Nota que dice coyunturas y, no de los tuétanos. Dice pensamientos y, no dice de
y el otro. Pastor, pero ahí está clarito, dice, ¿no? Si se puede partir el alma del espíritu, es porque tienen que ser separables. Y si son separables, son distinguibles. Hermanos, desde el punto de vista gramatical, aquí no se habla, repito, de partir el alma del espíritu. No usa ese indicativo de. Acá habla división. Alma y espíritu, no el alma de, como si fuesen dos cosas diferentes. Acá habla que penetra cada uno como las coyunturas y otras. Ahora, desde el punto de vista de hermenéutica, hermano, este texto no está hablando del hombre y cómo está compuesto. Acá se está indicando acerca de la palabra. Se habla de la palabra de Dios que penetra hasta lo profundo del ser, a tal punto que discierne lo más escondido del hombre. Y esto, hermano, queda claro al leer lo que sigue. Versículo 13 de Hebreos 4 dice, y te dan la idea general de lo que habla. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas delante de los ojos de aquel a quien daremos cuenta. O sea, acá usa esta metáfora, alma, espíritu, coyunturas, cuéntanos, para indicar que la palabra de Dios llega hasta lo profundo del ser, penetra hasta lo más íntimo. Acá habla de la palabra de Dios. Hebreos 4:13, hermanos, pero 4:12 no se supone o no presume ni supone que está hablando de cosas diferentes, alma y espíritu. Está usando la metáfora, repito, para dar ese énfasis de que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del ser. Ahora, hay unas preguntas que lo voy a responder, si Dios quiere, el día que viene. Pastor, muy bien, ¿de dónde surge esta doctrina? O sea, que el hombre es cuerpo, alma, espíritu. ¿Qué hereje está ligado a esta idea? ¿Qué relación hay entre el alma o espíritu y el cuerpo? ¿Por qué se le llama dicotomismo en la formación del hombre? Todo esto vamos a verlo, si me permite, en el que viene. Sin embargo, no quiero cerrar esto. Pastor, finalmente, ¿qué problema tiene uno si es tri o dicotomismo? Hermanos, hay algo que va a afectar a tu vida cristiana. Todo error doctrinal, esto lo he dicho varias veces, tiene consecuencias, mis hermanos, en la vida de los creyentes. Todo error doctrinal tiene consecuencia en la vida de las personas. Según lo que tú crees, actúas. El fundamento de lo que creemos es la base de cómo vivimos. Lo que pensamos, mis hermanos, acerca de cómo el hombre está compuesto va a afectar, como decía Charles Koch, a la doctrina de la persona de Cristo. Vamos a ver, si Dios permite, la semana entrante, que esta premisa de tres partes del hombre como imagen de Dios es la base de la herejía de Apolinar. Ya saben algunos quién es él, hemos tratado de este tema, es Apolinar. Es la base de la herejía del apolinarismo. Va a afectar a la doctrina de la naturaleza de la obra redentora. Cómo la redención afecta a los hijos de Dios. La caída, hermano. A ver, ¿qué cayó en el Edén? Si le pregunto a un tricotomista, hermano, ¿qué cayó en el Edén? ¿Solamente el cuerpo y el alma y no el espíritu porque es puro? O sea, ven los serios, los graves problemas que
si asumo esta doctrina de la tricotomía, o del pecado original, o por ejemplo de la regeneración, te pregunto, hermano, ¿dónde afecta cuando Dios te salva? ¿Dónde afecta? ¿Dónde regenera? Solamente alma, cuerpo, porque ya no hace falta el espíritu puro. ¿Te das cuenta, hermano, que es peligrosísimo tener una incorrecta visión de qué es el hombre? ¿Dónde da Dios el nuevo nacimiento? Alma, cuerpo, su espíritu. O sea, acá hay un problema serio de fundamento bíblico. Cuando veamos la parte de la parte final, de los días finales, ¿dónde va el hombre? ¿Qué significa la muerte física? ¿Qué es la resurrección? Tenemos serios problemas si vemos que el hombre es cuerpo separado, alma separado y separado espíritu. O sea, tenemos un gran problema. Por otro lado, una persona, hermano, que considere al hombre que está compuesto de cuerpo, alma y espíritu, y que el cuerpo y el alma son las partes que pueden ser entregadas al pecado, pero que hay una parte espiritual que es pura, que es con la que yo tengo con Dios comunión, el tricotomista puede empezar a despreciar todo lo que no sea espiritual. Por otro lado, la tricotomía puede llevar, esto, hermano, ha pasado y pasa a una tendencia antiintelectual. ¿Por qué? Porque si en su pensamiento el intelecto y el alma tienen que ver, y el alma es el que peca, y la parte espiritual es la parte que no peca porque es pura, con él, con Dios tengo comunión, no será para este individuo tan importante el estudio. Claro, porque el alma, dicen, donde reside el intelecto, puede pervertirse, ¿no? Puede pecar. En cambio, lo que no se corrompe es mi parte espiritual. Con ella yo me comunico con Dios. Prefiero, dicen algunos, que Dios mejor le comunique a mi espíritu y denostar el intelecto. O sea, ¿para qué estudiar tanto, pastor? Si es mejor que Dios le hable, le comunique a mi espíritu, Él le habla de forma directa a mi espíritu cuando yo oro y cuando yo le adoro. O esa fuerza, yo soy dirigido por el espíritu. Hermanos, terminan finalmente muchos negándose a ser dirigidos por la comprensión de la Biblia y viven confiando que Dios me revele, que su espíritu hable al mío. La tricotomía, hermano, nos puede llevar a una vida mística o una vida ignorante. La tricotomía, hermano, reduce la belleza de la comunión con los santos. Alguien decía, en son de broma, como tanta broma, él decía, no es lo mismo que te diga, ven que en mi casa se han congregado 50 almas, que ven que se han congregado 50 espíritus. Dice él, seguramente un tricotomista iría a la primera casa, pero no iría a la otra. O sea, una concepción equivocada de lo que es el hombre, hermano, simplifica, reduce la comunión entre creyentes, entre santos. Finalmente, hermano, la tricotomía, esto va a ser una aplicación luego, cuando ya estemos en la parte de la aplicación, le abre las puertas a una ciencia humana, la psicología moderna, para reemplazar a la consejería bíblica y le permite legislar lo que piense el hombre, su personalidad, ¿no? Si tienes un problema del alma, o sea, psicológico, decía este hombre, Ramón, debes ir al psicólogo. Problema espiritual, anda al pastor. Pero problema del alma, depresión, ansiedad, al psicólogo.
pregunta. ¿Existe una parte psicológica en mí que no tiene que ver nada con Dios y que la Biblia no tiene respuesta sino la psicología moderna? Entonces, hermanos, no es cosa menor no distinguir realmente qué es el hombre. Amado Señor, agradecerte a ti porque podemos usar la Escritura de forma objetiva para filtrar toda enseñanza que llega. Señor, debemos tener siempre esta objetividad, así como lo debería, evaluar y juzgar toda enseñanza que llega a los oídos a la luz de la Biblia. Te ruego, Señor, que puedas traer iluminación a mis hermanos, convicción, tanto en esta enseñanza y la que viene, para terminar de definir cómo está formado el hombre, cómo está compuesto el hombre, y a partir de ello ser una base para poder entender muchas cosas que deben ser analizadas, deben ser estudiadas. Te lo pido esto en el nombre de Jesús.